Algunos estudiantes de la Escuela de Contaduría de la Universidad Central de Venezuela nos hemos puesto la tarea de expresarles mediante un video la estructura y el orden social. Bienvenidos. Sobre la estructura y orden de la sociedad. Hoy en día el desconocimiento de los temas relacionados con el área de la sociología son realmente amplios. Por ende, con el siguiente video a desarrollar pretendemos nutrir ciertos aspectos del mismo. En este caso hablaremos acerca de la estructura y el orden de la sociedad, tema de amplio alcance que intentaremos sintetizar de la mejor manera posible para una óptima comprensión. En el desarrollo del mismo se hará referencia a conceptos básicos de la materia, alcance de los problemas, noción de cada uno de los temas y elementos que relacionan ambos tópicos para formar a su vez de un todo. La estructura. Es el ámbito de la sociología. La noción de estructura ha ocupado un lugar capital en relación a la sociedad desde un punto de vista semántico. El esclarecimiento de la noción de la estructura consiste en la distribución y el ordenamiento de las partes del todo. No obstante, esta idea no agota toda la noción de estructura. La distribución en que se presentan las partes o elementos de un todo, en estricto sentido, es un resaltante. La disposición de los elementos de un todo que representa al observar constituye la forma de la estructura de ese todo. El contenido de la estructura se constituye por el conjunto de las relaciones que establecen entre sí los elementos o partes del todo al distribuir las partes o elementos del todo. Las relaciones no solo se fijan una posición, sino que se asignan una función, es decir, las relaciones estructuran u organizan al todo y por lo tanto sus partes en esa medida le dan forma. No todas las relaciones a los elementos establezcan entre sí, si tienen un carácter estructural. Por ello se hace necesario distinguir entre las relaciones estructurales y las relaciones no estructurales. La estructura de la sociedad designa al conjunto de las relaciones de los hombres, no individual, sino como grupos, y más precisamente como categorías económico-sociales, establecen entre sí y que se organizan en los aspectos sustantivos, las actividades básicas en su vida común, o sea, de su vida en sociedad. La complementación del conjunto de las relaciones que los hombres establecen entre sí se encuentra dada con el conjunto de las relaciones sociales que no organizan las actividades básicas de su vida común, es decir, por el conjunto de las relaciones no estructurales de la sociedad. Las relaciones que los hombres establecen entre sí se encuentran tanto en la sociedad como históricamente determinadas. El orden social es un concepto de las ciencias sociales que asigna a la estructura social entendida como el mantenimiento de la jerarquía de las normas y las instituciones aceptadas socialmente mediante el consenso social y la conformidad. Las formas de relación y comportamiento social consideradas incompatibles con la orden definen por oposición el denominado comportamiento antisocial y la marginalidad. El mantenimiento en el orden social no implica que dentro de él no exista desorden o contradicciones inherentes. Toda sociedad, independientemente de sus pertenencias o estabilidad, presenta aspectos caóticos o disfuncionales, así como existen los conflictos sociales en el disenso de los descendientes. La constitución de la estructura. La estructura está constituida por un conjunto de relaciones. Tales relaciones se establecen entre hombres y no entre hombres y cosas o entre cosas. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la vida en sociedad? Para dar respuesta a esta formulación está el análisis de las sociedades clasistas, las cuales constituyen la forma más compleja de organización de la sociedad. El análisis tiene que centrarse inicial y en última instancia en la categoría más compleja, dado que las categorías simples se encuentran contenidas en ella. Esto permite discernir dentro de la totalidad de la estructura de la sociedad la existencia de tres distintos conjuntos de relaciones estructurales, relaciones que dan forma a las tres estructuras parciales
sociales de la sociedad. Tales conjuntos son, en primer lugar, un conjunto de relaciones de reproducción biológica o de parentesco, en segundo lugar, un conjunto de relaciones de producción material y por último, un conjunto de relaciones de dominación, es decir, una estructura familiar, una estructura económica y una estructura política. ¿Cuál es el contenido particular de la estructura social? En primer lugar, tenemos la producción y reproducción de la vida inmediata, que constituye el hecho primario de la vida en sociedad. Esa producción y reproducción es de dos tipos: la producción de condiciones materiales de vida, medios de existencia y de instrumentos para producirlos, y la producción del hombre mismo, la reproducción biológica. El doble aspecto que reviste la producción y reproducción de la vida inmediata requiere para organizar su realización del establecimiento de dos tipos de relaciones sociales. De un lado, las relaciones de reproducción biológica o lazos de parentesco, y de otro lado, las relaciones de producción material o relaciones de producción. El establecimiento de estas relaciones origina la formación de dos estructuras básicas de la sociedad, la de parentesco o familiar y la de producción o económica. Estos dos conjuntos de relaciones sociales forman el primer plano, es decir, las estructuras de primer nivel. En un segundo plano, es decir, la estructura de segundo nivel de la organización social, es la estructura política o Estado. El Estado es un producto de la sociedad cuando ésta llega a un grado de desarrollo determinado. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que es impotente para conjurar. La instancia política informa a las instancias familiares y económicas, esto es, percibirla como una estructura. Obedece a la razón siguiente: las relaciones de dominación que los hombres establecen entre sí, relaciones que bajo su forma más elaborada organizan la actividad política y dan origen al Estado. A diferencia de los otros dos conjuntos de relaciones estructurales que por corresponder a la organización de la producción y reproducción de la vida inmediata son el substratum de la vida social y determinan lo que se denomina la sociedad civil. La estructura política organiza al orden de dominación social y determina lo que se conoce como sociedad política, que solo es la expresión oficial de la dicha sociedad civil. En la realidad concreta se observa que en su interrelación, las distintas estructuras se condicionan recíprocamente. Proceso histórico de la estructura de la sociedad. Según los textos de Engel que se han transcrito, la sociedad organizada en un Estado es antecedida, en el proceso histórico general, por una forma más simple de sociedad, en la que no se encuentra presente la denominación social. Esta forma simple de organización de la sociedad tiene como determinaciones más generales a las relaciones sociales que se establecen en torno a la producción y reproducción de la vida inmediata, que recordemos son de dos tipos, las de parentesco y las de producción material. El desarrollo de la estructura de la sociedad en el proceso histórico general puede entenderse por la sucesión de tres etapas, enumeradas de la siguiente manera. Número 1, la estructura simple. Número 2, la estructura de disolución y tránsito. Y por último, la estructura desarrollada como negociación de estructura simple. Lineamientos principales sobre el carácter y aplicación del modelo. Número 1. Solo contiene las determinaciones generales de la estructura de la sociedad, los rasgos que tienen en común todas las formas concretas de sociedad, los contenidos concretos que asumen en un momento y lugar dado esas determinaciones generales, y con ellos las formas concretas son variables y determinan la singular concreto de toda estructura histórica de la sociedad. 2. En razón de que el movimiento histórico tiene un ritmo desigual, en el conjunto de relaciones concretas que componen a la totalidad de distintas relaciones pueden corresponder de forma histórica diferente, por lo que la totalidad resultante adquirirá un carácter combinado. 3. En el estudio de una sociedad concreta se debe distinguir el carácter de las relaciones sociales estructurales, según sean originarias o derivadas. Las relaciones sociales estructurales originarias, que constituyen los elementos primarios de su organización interna y los que al fin y al cabo forman las determinaciones y los condicionantes que permiten, en una proporción mayor, dar cuenta de la singular estructuración de la sociedad.
Principios de extensividad. Un factor clave concerniente al orden social es el principio de extensividad, que propone que cuantas más normas y más importantes sean para una sociedad, mejor estas normas mantienen conjuntado al grupo. En toda sociedad se produce la adscripción de los individuos a un grupo, ya sea una empresa, familia, iglesia, clubs o vecindades. La estructura interna de cada grupo suele reproducirse de la sociedad entera. Tanto dentro de cada grupo como entre distintos grupos entre sí crean el orden social. Valor y norma. Los valores se pueden definir como criterios internos para evaluación. Hay valores individuales y valores sociales que modifican nuestros deseos de acuerdo a los principios éticos del grupo con el que nos asociamos, familias, amigos, compañeros de trabajo, entre otros. Las normas nos indican lo que se espera de nosotros que hagamos en cada situación. Al contrario de los valores, son impuestas extremadamente al individuo. La sociedad como conjunto determina las normas que pasan de generación en generación. Para concluir con esta exposición, podemos decir que de acuerdo con lo ya expuesto, evidenciamos que la estructura social es un conjunto de relaciones. Al fijarle una posición y asignarle una función, organizan a los elementos o partes de un todo, que el orden social se compone de individuos que conforman una comunidad en la cual se regula la conducta de los integrantes de la misma para llevar un control de su ubicación como sector social y así llevar a cabo estratificaciones. Derivándose de estas las clases sociales, los conflictos entre las mismas y las reiteradas luchas por defender los intereses de la sociedad. Básicamente, el orden social dentro de las ciencias sociales que se designan como la estructura social se encarga de mantener la jerarquía, las normas y las instituciones aceptadas socialmente mediante el consenso social. De esta manera concluimos con el tema y recuerden que como estudiantes es necesario seguir investigando e indagando para alcanzar el conocimiento adecuado, el progreso social y personal. La UCB es la casa que vence las sombras.